mensaje que nos toca hoy se titula Cómo las suculentas, y su propósito es empujarnos a recibir, buscar y atesorar la sabiduría de Dios. Las plantas suculentas es toda una variedad de plantas que está de moda desde hace algunos años en oficinas y sobre todo en hogares también, y en aquellos lugares donde no se le puede dar mucho cuidado. La idea es que son plantas que justamente a las personas especializadas en matar plantas logran sobrevivir en general, aunque requieren un mínimo de cuidado. Las suculentas no son una familia, un género, o sea, no están dentro de un mismo árbol, digamos, dentro de una familia de la botánica, en cuanto al patrón con que Dios las creó, sino que el ser suculenta es una función que tienen las plantas a lo largo de todo el reino de las plantas. Es una función que tienen, aunque no tengan mucha relación ni sean parecidas entre sí. Los botánicos, o sea, los científicos propiamente, ponen entre las suculentas a los cactos y otras plantas como el ananá, por ejemplo. Aunque las personas que cultivan más bien plantas en forma más, no tan científica, sino de cuidado, generalmente no le dicen, tengo entendido, no le dicen suculentas a los cactos, dicen suculentas y cactos. Hay algunas de ellas que incluso si el aire es bastante húmedo pueden sobrevivir en un bollón colgado o sobre una superficie de vidrio, ni siquiera están prendidas en la tierra, algunas durante algún tiempo porque van a absorber la humedad que está en el aire. Otras directamente crecen sobre rocas y otras crecen arriba de árboles, aunque no necesariamente son parásitas, simplemente buscan un lugar con una buena ubicación arriba de otro árbol y están apoyados, pero no le roban nada al árbol, salvo un poquito de sombra quizás. Lo que hacen generalmente están pensadas, o sea, fueron plantas para lugares secos, aunque no para desiertos de arena propiamente. La idea es que tienen pocos poros, pierden poca humedad y tienen algún mecanismo que les da sombra a sí misma por la forma de las hojas, o son como peluditas a veces, entonces tienen todo un mecanismo en la superficie para que no evaporen y no puedan perder agua, y que algunas de las tareas que algunas plantas hacen de día, ellas las hacen de noche para evitar justamente el calor del sol y la pérdida de líquidos. En general las suculentas tienen pocas hojas, o si tienen hojas es como una planta más bien de tipo compacta. Una de ellas, que está de moda en particular, es la planta del jade, que es una planta de hojas verdes gruesas, que requiere poco cuidado. Incluso se la puede mantener en invierno regándole una vez cada 15 días, una vez por semana, si llega a ser verano, y se evita que el sol le dé directo y bueno, después se la deja ahí y la planta se arregla. Incluso si se le pone mucha agua o incluso a veces si la tierra es demasiado fértil, la puede terminar matando a la planta. Eso es lo curioso. Ahora, ¿cómo sobreviven las suculentas, como la planta del jade, por ejemplo? Bueno, 3 mecanismos para gestionar el agua, porque suculenta quiere decir eso, quiere decir jugosa. El primero es que absorbe a través de sus superficies, sean tallos o sean hojas, absorben agua. El agua que está en el aire absorben esa humedad. Después, como todas las plantas, sí pueden, con las raíces van buscando el agua. Y lo tercero y más importante, que es lo que le da el nombre a la suculenta, es que retienen agua adentro. Por eso en general son plantas como gorditas, como gruesas. No tienen hojas finas, así como estas plantas que vemos acá, sino que generalmente son como gruesitas o son compactas, algunas tienen forma de bolita, está bien. Lo que hacen es retener agua adentro. Esa es la clave de la supervivencia, poder absorber agua y tener depósitos para aguantar largos tiempos después en que van a tener sequía. Ahora, estas 3 formas de nutrirse de agua que tienen las plantas, estas 3 formas, absorber lo que está en el aire, buscar con la raíz y después sobre todo retener adentro el agua, es un modelo, quizás una imagen de la relación que deberíamos tener los hombres con la sabiduría. Y por eso los voy a estar invitando a vamos a continuar la serie en Proverbios, abrir Proverbios, el libro de Proverbios, capítulo 2, versículos 1 al 11. Proverbios 2, del 1 al 11. Estamos continuando
la serie de Proverbios, habíamos visto la necesidad de primero no atender a los perversos en el primer capítulo, después en la segunda parte del primer capítulo la necesidad de atender a la sabiduría que sale a buscar a la gente, y ahora vamos a ver acerca de estos tres, algo relacionado con la suculenta justamente. Proverbios 2, del 1 al 11, que dice así: Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la prosperidad para los rectos y es escudo para los que andan en integridad. Guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces discernirás justicia y juicio, equidad y todo buen sendero, porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. La discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá. En esta exhortación a amar la sabiduría, el autor propone pasar por 3 etapas para hacernos cada vez más sabios. ¿Cómo podemos ir creciendo en sabiduría? Vamos a ver que en primer lugar, recibiendo la sabiduría por los medios naturales que Dios nos da. En segundo lugar, buscando nosotros la sabiduría, aunque nadie nos la esté dando. Y en tercer y último lugar, dejando que Dios, por su gracia, nos llene adentro de sabiduría. O sea, vamos a ver que hay 3 etapas para ir creciendo en sabiduría: recibir, buscar y después ser transformados por dentro. Y vamos a ver que hay 3 personas o 3 grupos de personas que son responsables. En primer lugar, los demás, después yo mismo y el tercero, Dios mismo por su gracia obrando adentro de mí. En primer lugar, recibamos la sabiduría por los medios naturales. Y acá arranca, como ya hemos visto en Proverbios, arranca diciendo en el verso 1, Hijo mío. Otra vez la instrucción, a veces que viene del rey al príncipe y a veces del padre al hijo. Pero esto tiene que ver con lo que va a plantear nuevamente. Es la instrucción del hogar, donde el padre le está hablando al hijo y le está dando las instrucciones acerca de cómo vivir en sabiduría y qué es lo que tiene que hacer con lo que él dice. Los padres, en general, son un medio de gracia común. Gracia común es las cosas buenas que hace Dios permanentemente. No es la gracia salvadora, la que salva a personas, sino la que está alrededor nuestro y que Dios con su control hace que todas las cosas de alguna manera testifiquen de Él, nos bendiga, nos guarde. ¿Está bien? Los padres en general son un medio de gracia. Por supuesto, esto es un principio general, no es una regla universal. Pero aunque haya excepciones, y muchas excepciones en estos tiempos que vivimos, no invalida el buen propósito general de Dios. Un papá y una mamá, mal o bien, de alguna manera, generalmente van a instruir a sus hijos para bien, los van a conducir, van a preparar a la nueva generación. Por supuesto que sabemos que se necesita la presencia de Dios en el hogar para que esto sea posible, pero no descartemos la gracia común de Dios aún en aquellas circunstancias que no son las más favorables. ¿Está bien? Hoy vivimos en la época de la lógica de la excepción. Como esto a veces falla, entonces tiro abajo todo aquello porque ya no sirve más. La familia, miren qué cosas horribles han pasado en la familia. Derribemos la familia, definamos una nueva familia, traemos la definición de nueva familia y de que está en marcha de hace un par de años, la cantidad de abominaciones y crímenes que han ocurrido se han multiplicado por 10, como un caso conocido que hubo en Argentina hace poco. ¿Está bien? Por supuesto que hay pecado, por supuesto que no es una defensa de ningún tipo de abuso de ninguna clase, pero Dios puso instituciones y aún en medio de las cosas que pueden estar mal y las cosas que definitivamente pueden ser pecados, no, como dice el dicho, no tiremos el bebé junto con el agua sucia, ¿no?, de la bañera, ¿no? Cuidado en eso.
Entonces el padre, este sí que era un padre piadoso, le está exhortando al hijo y empieza las condiciones de verso 1 al 4, aunque ahora vamos a ver el 1 y el 2, estamos viendo, le empieza unas condiciones, si pasa tal cosa, si pasa tal otra, y después le va a decir entonces tal otra. Está bien. Y le dice lo primero, si recibes mis palabras, no está hablando Dios, está hablando el Padre humano, si recibes mis palabras, pero es un comienzo, y atesoras, o sea, si guardas mis mandamientos dentro de ti, o sea, si lo guardas como algo valioso, algo escondido en la memoria para que no se pierda, como la suculenta que guarda agua, ¿no? Guarda agua dentro de sus tejidos, dentro de sus hojas. Si lo atesoras, si atiendes mis palabras, está hablando el Padre por ahora, no está hablando en nombre de Dios, está diciendo Él, si prestas atención. Y acá puede haber diferencia con las traducciones, uno dice si das oído o dando oído o das oído a la sabiduría, es parte de la misma exhortación. En el verso 2 dice, da oído a la sabiduría, o sea, dale oreja, prestale atención a la sabiduría. Inclina tu corazón al entendimiento. Está diciendo que sujete su voluntad, que la presta atención a la sabiduría. Y Dios utiliza, efectivamente, estos medios así, aunque puedan ser imperfectos. Por ejemplo, si estos primeros versículos lo escribió Salomón, probablemente le estaba hablando a su hijo, después Salomón terminó siendo un muy mal ejemplo cuando era mayor, ¿no? Ya en el momento tenía algunos cuantos problemas, pero le dice, inclina tu corazón al entendimiento. ¿Por qué? Porque, suponiendo que esto estaba escrito para Roboam, el siguiente rey que vino después de Salomón, que justamente no era sabio, el padre no resultó ser muy sabio, el hijo fue menos todavía. Sin embargo, muchas de las cosas que Salomón le estaba diciendo y que quedaron escritas eran totalmente correctas y eran totalmente palabra de Dios, porque Dios utiliza los medios comunes para su gracia común. Básicamente Dios transmite la sabiduría a través de la gracia común de los medios naturales de dos maneras. La primera es la creación, las cosas creadas, las cosas que Dios hizo. Por ejemplo, Salmo 19, 1, 2, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Si empezamos a observar todas las cosas que Dios creó, está hablando y dando testimonio de la sabiduría de Dios. Y observando las cosas que Dios hizo podemos aprender sabiduría, como tiene Proverbios más adelante, mirando la hormiga, mirando este insecto, mirando este animal, cómo es que hace, nosotros podemos aprender sabiduría. Después el otro medio común, aparte de la creación, que en realidad es parte de la creación también, pero es una creación especial, es el ser humano propiamente, el hombre. Eclesiastés 3:11 dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. O sea, en el corazón de cada hombre, aun si no está regenerado, no es nacido nuevo, no conoce a Cristo, de todas maneras Dios puso una luz ahí de sabiduría, algo, que obviamente después puede quedar medio torcido por el pecado, pero hay algo generalmente. Entonces, eso significa de que aunque haya mucha mezcla, tenemos que prestar atención a los medios naturales que Dios nos dio, a nuestros mayores, ocasionalmente, a otros. ¿Quién no ha tenido un buen consejo en la vida? ¿Quién no lo ha tenido? A veces no estaba ni papá ni mamá para dárselo. Bueno, lo escuchó un profesor, de un maestro. No estaban tampoco, lo escuchó un vecino. Lo escuchó un amigo, aunque muchas veces los consejos de amigos por ahí no son muy buenos. Lo escuchó, peor caso, de alguien en la televisión, alguien en las redes sociales. ¿Quién no recibió alguna vez un consejo? Aquello que es bueno es porque proviene justamente de Dios. Entonces recibamos la sabiduría que Dios imprimió en la naturaleza y que imprimió en el ser humano. Hace muchos, muchos años, tenía pocos años de creyente, mucho antes de conocer a mi señora, andaba ahí con un tema, andaba derrochando falta de sabiduría y necedad, pero desparramando, creo que más que ahora todavía. No era más necio porque no me daban las 24 horas del día. Y andaba con unas dudas de haré esto para acá, voy para allá, hacía esto, sí lo otro, estaba todo mal el planteo directamente. No era ni sí ni no, hablemos de otro tema, está bien. Y en una entrevista de trabajo, que fui, me senté con uno que era el jefe de mantenimiento, de soporte de una empresa, que al final no salió eso, no salió porque justamente fue la entrevista de trabajo más larga que tuve del mundo. Pero sé que tenía ganas de hablar el hombre. No es cristiano, es más, creo que pertenece a alguna cosa media rara, aparte de no ser cristiano. Este hombre empezó a hablarme le gustaba usar las alegorías, y empezó a hablarme alegorías, y de repente me estaba hablando, y yo digo, pero este sabe por lo que yo estoy pasando.
Un hombre totalmente incrédulo, incluso perteneciente a un grupo medio ocultista, creo, totalmente incrédulo el hombre. Y empezó a hablarme, y digo, pero este sabe lo que está diciendo. ¿Y cómo lo dice? Bueno, fui, oré, lo tomé de Dios. No es que tomé todo lo que dijo de parte de Dios, pero Dios quería que fuera esa entrevista de trabajo. Estuvo media hora hablándome y me hacía toda una alegoría que era todo el problema mío. Me decía, vos fijate que si vos haces así, después lo otro, después lo otro. La trataba de aplicar al trabajo, pero no tenía mucho que ver. No le salió bien, pero le pegó en el clavo justamente. Bueno, Dios lo mandó de alguna manera. Dios lo mandó. Entonces, la sabiduría de Dios está ahí, como la humedad en el aire, como la planta suculenta. Lo que tiene que hacer es absorberla. Obviamente hay cosas que hay que filtrar y dejarlas para afuera, ¿no? Como hace la pared de la plantita suculenta. Pero la humedad que está en el aire la toma, la recibe. Es como ese regalo natural que Dios puso alrededor. Hay que tomarlo. Es el primer paso, no es suficiente. Ahora, ¿podemos hacernos sabios solo recibiendo esa sabiduría que está a mano? No, claro, no es suficiente. Esta sabiduría que viene por medios naturales viene a ser como el aire. En general, si estamos en cualquier ambiente, está a la mano para ser respirado. Obviamente puede haber un lugar, una situación peligrosa donde no hay aire, se termina, se agota el oxígeno, está bien. Y en condiciones normales de salud, simplemente lo que tenemos que hacer es tomarlo, nada más. Ahora, hay otros elementos que son necesarios para la vida, tales como el agua y tales como el alimento, que a diferencia del aire no están ahí nada más que uno los toma y van para adentro. No, uno tiene que seguir un camino para ir a procurarlos. Tiene que tomar una serie de acciones que permiten de que yo me termino llevando agua a la boca, me termino llevando alimento a la boca. Es necesario dar un par de pasos más. Hay que hacer algo más. Y eso nos lleva entonces al segundo principio, que corresponde a los versículos 3 y 4, que dice, busquemos por nosotros la sabiduría mismo como si fuera una persona. Versos 3 y 4, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos. Ahora dice, vos tenés que salir a buscar la sabiduría. Recibí la primera, recibí la que viene atrás de los padres, a través del futuro empleador, del señor que estaba ahí en la esquina y te dijo algo, observando la naturaleza, pero ahora dice, ahora es tu responsabilidad de que vos la salgas a buscar la sabiduría. No es solo la que tenés a mano, tenés que buscarla. Como la suculenta, que no deja de ser una planta. Si puede, generalmente, y tiene un buen suelo, lo que va a hacer es, aparte de tomar humedad del aire, hace lo mismo que todas las plantas. Extiende sus raíces y va buscando con los estímulos, viendo dónde es la parte que es más húmeda y puede llegar hasta ahí y puede absorber agua por las raíces. No descarta el absorber agua por las raíces. Ahora, ya la exhortación de Salomón a su hijo, o del autor a su hijo, no es que solo prestame atención a mí. Le dice, mirá, yo te estoy diciendo, hijo, pero hay un momento que tenés que salir vos a la calle y tenés que buscarte vos la sabiduría. Salí y buscala, porque con lo que yo te diga nada más no va a ser suficiente. Andá, salí y empezá a buscarla y buscá provisión de ella. Le dice, si clamas a la inteligencia, verso 3, o sea, si pides con toda tu fuerza, alza tu voz, grita por entendimiento. Ya vimos todas estas palabras, algunas son sinónimos, otras son parecidas. Dice, búscala como a la plata, o dice en la versión Dios habla hoy, entrégate por completo a buscarlas. Y procúrala, verso 4, estamos en el verso 4, procúrala como a tesoros escondidos. Tenemos que buscarlo. Hay una parábola del Señor en Mateo 13:44 que dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder y de alegría por ello. Va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Está hablando acerca del reino de los cielos, pero eso también incluye la sabiduría. Entonces, yo para salir a buscar algo con ganas, voy a salir a buscarlo, tengo que amarlo, tengo que apreciarlo. Tiene que ser algo que yo lo atesoro, que primero ya lo guardé en mi corazón y después lo salí a buscar afuera. ¿Está bien? ¿Qué es lo que atesoro yo? ¿Qué es importante para mí? Entre las cosas que generalmente le pedimos a Dios, que muy legítimas y sin duda que es una lista de cosas importantes, ¿pido también sabiduría? ¿Vale tanto la sabiduría que yo le pido a Dios por ella? Y si le pido sabiduría, generalmente a veces lo que hacemos es pedimos a Dios sabiduría por cuestiones particulares o situaciones que tenemos enfrente y que tenemos que decidir. Señor, tengo que ver si hago esto, vendo aquello, compro lo otro, voy para acá, voy para allá.
Y ahí nosotros pedimos por sabiduría al Señor para ese tema concreto. Y está muy bien. Pero quizás tenemos que ir un paso más allá y también pedirle sabiduría al Señor por aquello que no vemos, no nos damos cuenta que estamos en un corte de camino. Eso también es parte de la sabiduría, ir caminando en el Señor, y yo a veces no me doy cuenta que estoy pasando por un cruce y que tengo que tomar una decisión, pero si yo voy derecho, iba bien así como venía. Ahí también necesitamos sabiduría del Señor. Señor, dame sabiduría no solo para decidir lo que me doy cuenta que tengo que decidir, sino para aquellas cosas que no me puedo estar dando cuenta. Que no falle por omisión, no me di cuenta qué es lo que había que hacer. No me di cuenta el momento, el tiempo y la circunstancia que estaba viviendo. En tu misericordia, Señor, dame sabiduría también para cuando estoy transitando no estar distraído en ese sentido y poder también discernir las cosas y decir, mirá esto es una luz amarilla, mirá esto le tengo que prestar atención. ¿Está bien? De esa manera busquemos la sabiduría. Y hagámoslo realmente con ganas, con confianza, con pasión delante del Señor. Dice Santiago 1:5, ya lo habíamos visto, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Salomón mismo le había pedido sabiduría a Dios, y después, de viejito, se puso mujeriego, se puso idólatra a seguir ídolos, y se empezó a apartar su corazón de Dios. Dios le habló, Dios lo reprendió, pero nunca le echó en cara de que le había dado sabiduría. ¿Para qué te di sabiduría? Mirá qué desperdicio. Jamás le echó en cara eso. Sí, es más, ni habló de la sabiduría de Dios, lo reprendió por la actitud de corazón de él, por lo que estaba haciendo, por no haber escuchado su palabra. Pero no le dije, ¿para qué te habré dado sabiduría? Ahora te la voy a sacar. Nunca lo castigó con falta de sabiduría a Salomón. Bueno, Dios da sabiduría en forma abundante y sin reproche. Y si se la dio a Salomón, sabiendo cómo iba a terminar él, que llevó a la ruina a su país y fue el comienzo de un montón de dolores y problemas que hubieron, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros si venimos por medio de Cristo a Él? Ahora, no seamos como Salomón, sigamos buscando sabiduría de Dios toda la vida. Nunca nos recibimos de sabio, nunca. No va a llegar el diploma, el título, no lo esperemos, no va a aparecer el diploma de sabio. Es un estudio que nunca termina, hay que hacerlo toda la vida. Anhelemos sabiduría espiritual, sabiduría obediente, sabiduría temerosa de Dios, ya lo habíamos visto, ¿no? Al principio de la sabiduría en el capítulo 1. No solo conocimiento, busquemos sabiduría que sea santa, una sabiduría completa, no solo de saber cómo hacer las cosas, sino una sabiduría que lo agrada a Él. Ahora, Salomón pidió sabiduría, Dios se la dio, y sin embargo, a medida que fueron pasando los años, el exceso de comodidad, el exceso de lujo, el exceso de otras cosas que no tenía que tener, lo fueron llevando hacia la caída. ¿Qué falló? Bueno, no tenemos todos los detalles, pero seguro que Salomón probablemente no tenía un ingrediente más o no lo tenía en forma completa, aparte de la sabiduría. Y es que nosotros necesitamos a Dios mismo dentro de nosotros y obrando dentro nuestro para ser sabios. Y así llegamos al tercer y último punto, los versos 5 y 11, es que dejemos que Dios nos llene por dentro de sabiduría y que seamos transformados. Veníamos como la plantita suculenta. Tomamos la sabiduría de la creación, de los medios naturales, de la gracia común de Dios, como la planta toma la humedad del aire. También con las raíces tenemos que ir buscando la sabiduría como la planta va buscando donde está el agua, donde está la veta, la napa de agua, de humedad. Vamos buscando con las raíces, ahí somos nosotros que tenemos que extender las raíces para buscar la sabiduría de Dios. Pero, y acá viene el tercero y quizás el más importante de todos, es que como la suculenta almacena agua adentro, se transforma por dentro la suculenta. Va engordando y se van ensanchando las hojas o las estructuras de la planta para llenarse de agua adentro. Ya el agua pasa a ser parte, en forma de savia y otros fluidos que tienen las plantas adentro, pasa a ser parte de la planta el agua directamente. Está bien, es parte de todo su funcionamiento. Versos 5 al 11, repasemos. Dice, entonces, acá terminaron los sí, las condiciones, empiezan los entonces, las consecuencias. Entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la prosperidad para los rectos y es escudo para los que andan en integridad. Guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces discernirás justicia y juicio, equidad y todo buen sendero.
porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. La discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá. Verso 5, entonces entenderás el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, Proverbios 1:7, ya lo habíamos visto. Descubrirás el conocimiento de Dios, no lo que Dios conoce, sino dice, vas a conocer a Dios mismo. Ese era el objetivo que quería el autor del libro con su hijo. Escuchá lo que te digo, buscá vos la sabiduría, pero lo más importante, conocé a Dios, tener una experiencia con Dios. Estate junto con Él, porque ahí es donde aseguramos y terminamos de asegurar la sabiduría en tu vida. El conocer a Dios es parte de una condición de cualquier creyente verdadero. Decía Juan capítulo 10, verso 14, dice acerca de Jesús que Él es el buen pastor, Él conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él. Hay un conocimiento mutuo entre Dios y las ovejas. Está bien, nosotros tenemos que tener esa experiencia y ese conocimiento de Dios. Y acá arranca del verso 6 al 8 un paréntesis, donde explica acerca de cómo Dios obra. Dice en el verso 6, porque Dios da la sabiduría, abundantemente, sin reproche, ya lo vimos. De su boca vienen el conocimiento y la inteligencia, porque sí, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Deuteronomio 8:3. Necesitamos de la palabra de Dios y necesitamos de su sabiduría para poder interpretar la realidad, las cosas que nos rodean, que nosotros podamos mirar alrededor nuestro y juzgar y discernir y entender las cosas con los ojos de Dios, realmente. Necesitamos eso. El verso 7 dice, Él reserva la prosperidad para los rectos y es escudo para los que andan en integridad. El que Dios sea escudo de sus amigos, ya se ve, por ejemplo, en Génesis 15, cuando dice, Dios le dice a Abraham, confía, yo soy tu escudo. David en el Salmo 28 escribe de que Dios era su escudo. De las cosas que hace Dios, verso 8, guarda, o sea, cuida las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Las sendas del juicio, ¿qué puedo hacer sin Dios? No es que necesito la sabiduría como un don únicamente. Señor, dame sabiduría, y es una cosa que viene Dios y me tira, y yo la agarro y me la llevo. Sino que necesito realmente a Dios mismo dentro mío, que la sabiduría habite en mi corazón. Porque en definitiva, al principio le empieza hablando, el autor le dice, hijo, escuchá mis palabras. Después le dice, buscá la sabiduría. Pero lo último le dice, no es una cosa lo que tenés que buscar, no son unas palabras nomás que tenés que oír. Tenés que buscar al Dios vivo, al Dios personal, al Dios auténtico. Él es el que te puede llenar de sabiduría, Él es el que puede guardar tus caminos. Hay mucha sabiduría que se ofrece de religiones, de filosofías por ahí, pero ninguna preserva el camino, hay un Dios verdadero y personal que hace escudo y que cuida a los suyos, nada de eso hay. Y la promesa en el verso 9 es, entonces vas a discernir justicia, juicio y equidad. ¿Está bien? 3 ideas que está diciendo. Una acerca de la justicia, la relación con Dios. El juicio, ahí vas a ver cómo es la relación con los demás. Y equidad, lo que está diciendo, es acerca de el carácter de Dios dentro tuyo. Cómo vos vas a caminar en una forma recta y con un corazón recto. Ese es el fruto, pero dice, está todo bien, tenés que escuchar mis palabras, tenés que buscar la sabiduría, pero tenés que tener una relación personal con Dios que te transforme y que te cambie desde adentro. ¿Y cómo es ese proceso? Pasamos de la gracia común de Dios, las cosas buenas que Dios hace en su providencia y que controla en el mundo, ahora es necesario que esté la gracia salvadora de Dios, por la cual Él salva a personas en forma particular y en forma específica. Esa gracia. Y acá se la ve en acción en el verso 10. Porque la sabiduría entrará en tu corazón, como el agua que entra dentro de los tejidos de la suculenta, ¿no? La sabiduría va a entrar en tu corazón. Podés estar revestido de sabiduría, pero el tema está adentro, anidó adentro, está dando fruto adentro. Dice, el conocimiento va a ser grato a tu alma. Nosotros antes de que estuviéramos en el Señor, y espero que fuera antes de que estuviéramos en el Señor, la palabra de Dios era una cosa terriblemente hiriente, era molesta, era dolorosa, era ofensiva, áspera, una cosa horrible, ¿no? Muchas veces era la experiencia, qué horrible, ¿cómo la Biblia puede decir esto? ¿Cómo puede hablar de esto? ¿Cómo puede decir esto? Pero esto no es moderno, esto no es actualizado, esto no es sensible, ¿no?
Esa es la filosofía. Pero si Dios puso un corazón regenerado en tu vida por medio de la salvación de Jesucristo, ya no te parece repulsiva la palabra de Dios. El conocimiento de Dios te parece grato a tu alma. E incluso aquellas partes está bien, porque sin duda que hay partes de la Escritura que las encontramos y son medias difíciles a primera lectura. Incluso en ellas nosotros sabemos que si rascamos con la iluminación del Espíritu Santo y la luz de la palabra y por todos los medios de gracia que Dios nos ha dado a través de la enseñanza, en la iglesia, los medios, los recursos que hay, sabemos que vamos a encontrar miel si tenemos un corazón regenerado. Si nuestras cavidades se llenaron de sabiduría como se llena de agua la planta suculenta. Si no, vamos a seguir siendo nosotros más santos y más justos que Dios, en nuestra propia imaginación, por supuesto, en nuestra propia imaginación, no en el mundo real. Promesa del verso 11, la discreción velará sobre ti, o dice la Reina Valera actualizada, vas a tener sana iniciativa, porque justamente la sabiduría de Dios no va a ser solo para responder a situaciones o reaccionar a situaciones, sino Dios va a poner carga en nuestro corazón cuando nosotros tenemos que responder de tal o cual manera. Y dice, el entendimiento te protegerá. Vas a entender porque Dios se va a revelar. Regenera, transforma, cambia. La sabiduría en tu corazón ya no es algo que te dicen los demás y que tenés que escuchar. No es una cosa que buscas por ahí, sino que vino por iniciativa de Dios. ¿Y cómo hizo? Acá está todo en sombras en el Antiguo Testamento. ¿Cómo hizo Dios para que la sabiduría llegue y anide dentro del corazón de las personas? ¿Cómo hizo para hacer llegar la vida al corazón de las personas? Que, estando nosotros muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, enemistados de Dios, envió a su Hijo único y amado, Él, que en Él residía y estaba toda la sabiduría, ya lo vamos a ver más adelante, dentro de esta serie, dentro de Jesucristo, para que Él, siendo sabio, se hiciera como necio, no necio, como necio, para poder estar como nosotros, sufrir justamente como un pecador, como un necio, pagar la culpa que a nosotros nos correspondía y así de esa manera salvarnos y transferirnos Él y darnos Él su justicia y empezar a obrar en nuestro corazón, no solo para darnos sabiduría, sino para darnos madurez, para darnos santidad, para darnos dependencia de Dios, para darnos todo eso. Ahora Dios nos hace por medio de Cristo, si es que lo recibimos, si es que creímos en Él por medio de la fe, si es que entregamos nuestra vida a Él, Dios nos hace más que un oyente de sabiduría, más que alguien que recibe la sabiduría que está ahí en el ambiente que Dios dejó, que está muy bien, nos hace más que un buscador de sabiduría, como los filósofos o personas que buscan en otras religiones, más como la plantita que busca con las raíces el agua. Él te hace santo, te hace recto, te hace íntegro, te hace sabio, te lo hace por dentro, así como hace que la planta suculenta tenga agua por dentro, ella tenga su propia fuente de agua de alguna manera adentro suyo. ¿Está bien? Hay una conclusión muy interesante de esto entonces, que dice Paul Tripp, un autor cristiano de perfil devocional muy interesante, que dice así Paul Tripp: para nosotros, los pecadores, la sabiduría no es natural. Es difícil para nosotros obtener la sabiduría por la investigación o la experiencia, las cuales son filtradas por nuestros corazones necios. Pero la buena noticia es que la sabiduría es el resultado de un rescate y de una relación. Para ser sabio, primero necesitas ser rescatado de ti mismo. Es necesario que se te dé un nuevo corazón, uno que sea humilde y que esté listo para recibir de arriba lo que no puedes encontrar en esta tierra. Y necesitas una relación con aquel que es la sabiduría. La gracia de Dios por medio de Cristo hizo que la sabiduría viva dentro de ti y esté a tu disposición. Aquel que es la sabiduría ahora te guía, te protege, te madura, te anima, te consuela. La sabiduría transforma tus deseos y pensamientos, perdona tu pasado y sostiene tu futuro y prepara una eternidad donde no habrá más necedad, sino solo sabiduría y gozo. Seamos como la plantita suculenta o alguna de las plantitas suculentas. ¿Está bien? Recibamos siempre la gracia de Dios, la gracia de sabiduría que está ahí. La disposición es solo tomarla nada más, como la humedad que está en el aire, nada más. Busquémosla nosotros activamente también, busquemos, indaguemos en la palabra de Dios, busquemos donde hay sabiduría, no lo que queremos oír, sino lo que realmente Dios tiene para decirnos.
Y en tercer y último lugar, si aún no lo has hecho, que Dios cree el lugar en tu corazón, permitile y recibilo para que Él cree en el lugar en tu corazón, para que la sabiduría venga a vivir dentro de vos. No la sabiduría como idea, sino en la persona de Jesucristo. Seamos entonces como esa plantita. Amén. Oremos. Querido Dios, gracias por todas las formas en que con tu amor nos muestras tu sabiduría, nos muestras tu poder, Señor. La pones al alcance de nuestra mano. Gracias por, aún en las dificultades que podemos haber tenido, seguramente, sobre todo cuando éramos pequeños y eso, que a veces no estábamos en los mejores medios, en los mejores ambientes, pero tú permitías que de vez en cuando brillara la sabiduría, esa sabiduría que repartiste en tu creación, que repartiste en todos los hombres, Señor amado. Que la tomemos y que la aceptemos, Señor, como proviniendo de ti realmente, para que andemos sabiamente. Señor, que también pongas en nosotros el anhelo de buscar la sabiduría, de amarla, de procurarla, de no dejar que venga solo a nosotros, sino ir allí donde está, que pasemos tiempo meditando tu palabra, meditando delante de buenos recursos, Señor, cristianos, leyendo, absorbiendo, buscando esas cosas. Pero, Señor amado, te pedimos, si alguno no ha entregado su vida a ti, no se ha reconocido como pecador, no ha recibido tu perdón, tu sanidad, tu limpieza, Señor amado, no ha recibido tu sabiduría, aún la necedad sigue reinando en su corazón. Que tú, Señor, estés rompiendo todas esas barreras, Señor, y esté fluyendo como el agua y entrando y desbordando dentro de su vida, Señor amado. Por medio del sacrificio de Jesucristo, Él que era toda la sabiduría encarnada y dio su vida por nosotros que éramos necios y pecadores, Señor amado. Y aquellos que por tu gracia únicamente y sin merecerlo estamos en ti, te pedimos, Señor, que sigas ensanchando, Señor, ensanchando dentro nuestro esos depósitos de tu sabiduría, esa presencia de tu Espíritu Santo, esa presencia tuya, que la sigas llenando más y más, para que seamos sabios, santos, verdaderos, amorosos, y que sigamos creciendo como hijos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.